Ya. Listo, pueden verlo, ¿no? Se logra ver, ¿correcto? Sí, sí se ve. Ya, genial. Bueno, vamos a empezar nuestra asesoría número 6, que como vemos ahí va a tratar sobre la segunda parte de los parásitos que afectan el tracto gastrointestinal. Durante la sesión 5 y en la práctica que van a tener la semana que viene, seguramente van a ver lo que son los coccidios, ¿no? Lo que vimos la semana pasada, la teoría de la semana pasada, de Cryptosporidium, Cistoisospora, Ciclospora, entre otros, ¿no? En este caso, nosotros vamos a adentrarnos un poco más a lo que son las amebas, ya no de vida libre, sino amebas intestinales y a un ciliado intestinal que es bastante importante conocerlo porque es de bastante prevalencia a nivel mundial, ¿ok? En principio, a ver, vamos a hablar sobre las amebas intestinales. Estas amebas intestinales se consideran endoparásitos. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda qué significaba endoparásito? De la sesión 1, ojo. Endoparásito. ¿Nadie? ¿Endo no le suena adentro? O sea, endoparásito significa que vive dentro del ser humano. No vive a expensas o los exteriores del ser humano como en la piel, como es el caso de los piojos, de las garrapatas, entre otros, ¿no? Que también lo vamos a ver, pero eso es ya la segunda unidad. Van a ser unicelulares porque son amebas, recordemos, las amebas. También las amebas de vida libre son unicelulares, pero en este caso las amebas intestinales son protozoarios, ¿ok? Y acá he puesto este dato de que en algunos casos es de igual morfología porque hay unos ciertos casos donde ciertas especies de amebas van a ser morfológicamente idénticas y la única forma en la que nosotros vamos a poder diferenciarlos es mediante una prueba de PCR. Por ejemplo, tenemos entamoeba histolítica y tenemos entamoeba dispar. Son dos especies del género entamoeba. Una es patógena, que es la de entamoeba histolítica, altamente patógena, de hecho. Y por otro lado tenemos la dispar, que no es patógena, es comensal. Pero ¿cómo yo lo puedo diferenciar? Tiene la misma morfología, tanto quiste como trofozoito. Entonces, ¿cómo lo diferencio? Es mediante una prueba de PCR. Es importante conocerlo porque, o sea, no siempre vamos a poder diferenciarlo mediante un examen directo. Tenemos que hacer tal vez un examen indirecto, dependiendo la patogenia que tenga esta ameba, o de plano hacer un PCR para poder determinar qué parásito es el que está dentro de nuestro paciente. ¿Ok? Luego puse que hay relación parasitaria y comensal. ¿Alguien se acuerda sobre relaciones, no? Que vimos en la primera semana, ¿qué significaba comensal? Son preguntas que les pueden venir. Me acuerdo que a mí me vino en mi parcial. ¿Qué es comensal? O sea, la relación comensal, porque la parasitaria ya la conocemos. ¿Alguien lo recuerda? No sé si están, chicos. Que no Gabriel. afecta a los hospederos. Claro, que no afecta al hospedero. Que vive dentro del hospedero, pero no le hace daño. Pero ese microorganismo sí se beneficia, ¿no? O sea, uno se beneficia y el otro nada. Pues, ¿no? Entonces pueden ser comensales. Bien, bien, Víctor, bien. Y pues los estadios principales vienen a ser los trofozoitos y quistes, como les mencioné. Acá solo nos vamos a centrar en trofozoito y en quiste. Y como vemos ahí, la familia viene a ser Entamoebidae y los géneros que vamos a ver de amebas intestinales, Entamoeba, Endolimax y Odamoeba, que viene a ser Endolimax nana y Odamoeba burghley, que lo vamos a ver más adelante. Estos son un ejemplo de cada uno de los géneros, ¿no? A la mano izquierda tenemos a la entamoeba histolítica, el trofozoito. Como vemos acá, este viene a ser su núcleo, ¿ok? Tiene una membrana un poquito ondulante con unas prolongaciones ligeras, ¿no? Como ven acá. Y lo común de la entamoeba histolítica en el trofozoito es ver que dentro de este estadio haya glóbulos rojos. Todos estos chiquitos que ven acá son glóbulos rojos. Por otro lado, tenemos Lendolimax nana, que es un parásito bastante común
que nos da indicios de que existe un mal saneamiento ambiental. ¿Por qué? Porque Endolimax nana lo podemos encontrar en los suelos, lo podemos encontrar en las comidas, lo podemos encontrar en el agua, y es bastante prevalente, de hecho. Es bastante prevalente, pero es comensal. Ojo, no todas las amebas intestinales son patógenas, no todos. Entamoeba histolítica sí lo es. Endolimax nana, no. ¿Ok? Pero se asocia, algunos dicen por ahí de que puede exacerbar otras infecciones, pero no hablamos de eso acá. ¿Ok? Hablamos de que Endolimax nana por sí sola no es patógena. ¿Ok? Y por otro lado tenemos el Iodamoeba burtzley, como les dije, que también es bastante conocida y prevalente y también es comensal. ¿Ok? La vamos a ver también. Género entamoeba, no la primera, la entamoeba histolítica. Histo viene de tejidos, lítica viene de destruir. Entonces, ¿qué va a hacer qué va a hacer esta ameba? Va a destruir tejidos. Histolítica, ¿ok? Quiero que tengan presente. Entonces, esta viene a ser la patógena, pues si tiene dos estadios. Como les mencioné antes, el estadio de trofozoito, en un momento voy a hacer zoom, ya. Ya sabemos que un trofozoito como tal es la forma proliferativa y móvil, ¿no? Que se alimenta, que tiene alto metabolismo y demás. ¿Y de qué se alimenta? De glóbulos rojos, como les mencioné antes, ¿no? Se alimenta de esto, tiene su núcleo central, etcétera. Y por otro lado, esto es importante que lo conozcan, ¿ok? Porque el quiste viene a ser la forma invasiva y como ya saben, la misma membrana quística se forma ante peligro o ante situaciones que acechan la integridad del parásito. Por lo tanto, es una forma de resistencia. Y lo importante acá es que es tetranucleado, ¿ok? Tetranucleado. Esto lo tienen que tener presente siempre. ¿Cuál es el estadio infectivo de entamoeba histolítica? El quiste. Si tú pones quiste en tu pasito que haces en práctica, no te lo van a validar, porque quieren que pongan tetranucleado. Quiste tetranucleado y ya. O sea, esto es importante que lo conozcan. Y les he puesto un dato también importante sobre los cuerpos cromatoidales, estos vienen a ser cuerpos de cromatina, pues no, por eso se le llaman cromatoidales, que están en forma de barra. Y esta va a ser una característica diferencial que va a tener con otro parásito que vamos a ver y que también es muy prevalente, la Entamoeba coli, que seguramente han escuchado de ella. ¿Ok? Tiene 4 núcleos, ¿ok? Y tiene barras o cuerpos cromatoidales, ¿no? Pero este quiste no siempre lo vamos a encontrar con 4 núcleos. Va a sufrir un proceso de maduración, que esa maduración se va a dar más que nada en el intestino, donde vemos acá solo tiene un núcleo. Solo tiene un núcleo, pero conforme va madurando, conforme va pasando del pH, o sea, el pH normal, la temperatura normal, ¿no? 37 grados, pues se va a desarrollar más núcleos y finalmente eso es lo que vamos a botar por las heces, ¿ok? O sea, la entamoeba histolítica vamos a botar esto, o sea, el quiste tetranucleado. Y ojo, ojo con esto porque sí es patógena, como les dije, ¿no? ¿Y qué es lo que va a producir? La amebiasis. Que la amebiasis es una enfermedad bastante prevalente, de hecho, que no solo afecta al tracto gastrointestinal, sino que también esta entamoeba histolítica, al romper los tejidos, puede llegar a incluso a penetrar los vasos sanguíneos. Y si penetra los vasos sanguíneos, se va a destruir otros tejidos vía torrente sanguíneo, ¿no? Entonces existe una amebiasis intestinal y extraintestinal que puede atacar a numerosos órganos, pulmón, hígado, cerebro, en algunos casos, aunque es raro, pero hay casos de amebiasis extraintestinal. ¿Ok? Ahora empezamos con el ciclo biológico, ¿no? Ya sabemos que el hospedero definitivo viene a ser el ser humano, ¿no? ¿Y por qué? Recordemos, no hay fecundación como tal, ¿no? Pero sí va a haber división binaria y maduración en este ser humano. O sea, va a haber proceso de desarrollo en este ser humano. Y es por eso que se le considera, ¿no? El definitivo. Vamos a tener que el estadio infectivo, como mencioné, viene a ser el quiste tetranucleado, que acá lo tienen como maduro, pero a ver un momento.
Perdón. Está. Uy, ¿dónde está? Acá está, perdón. Listo. El quiste maduro, 1, 2, 3, 4, tetranucleado. ¿Ok? Que va a pasar por eclosión, libera su contenido, se convierte en trofozoitos, se multiplica, como dije ahí, por división binaria. Los trofozoitos que lo podemos encontrar también como estadio diagnóstico. Como vemos ahí, el estadio diagnóstico viene a ser el quiste tetranucleado que lo podemos encontrar en las heces y también los trofozoitos, ¿no? Pero más que nada hablamos de los quistes tetranucleados porque los trofozoitos los podemos confundir. Por eso los quistes tetranucleados, no. O sea, vemos quistes tetranucleados y de frente estamos hablando, y la persona obviamente tiene síntomas de que son compatibles con una amebiasis intestinal, pues no lo dudamos y pensamos directamente en entamoeba histolítica, ¿no? Acá les he puesto algo importante porque les pueden decir, ¿no? Entamoeba histolítica produce una enfermedad zoonótica. Zoonótica. ¿De qué viene zoonótica, no? O sea, de una enfermedad que viene de los animales, ¿no? Que se contagia por animales. ¿Y por qué dicen eso? Porque tiene reservorios. Y entamoeba histolítica tiene reservorios, donde no ejerce ninguna acción, solo ese reservorio. Lo tienen tal cual y lo van diseminando. Es como que se refugia en estos seres vivos para poder diseminarse, ¿no? A un lugar donde sí se puedan desarrollar, que es el ser humano. Y entre ellos tenemos el mono, el perro, el cerdo. Entonces, si nos preguntan, por ejemplo, que si la entamoeba histolítica produce una enfermedad zoonótica, ustedes de frente se acuerdan, ¿no? De los reservorios que tiene este parásito y dicen que sí, sí produce una enfermedad zoonótica, ¿ok? Y vectores mecánicos, ¿se acuerdan que era vector mecánico? A ver, repasemos la semana 1. Sí les pueden preguntar, ¿ah? ¿Se acuerdan los tipos de vectores, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Recuerden que acá no juzgamos tampoco, ¿eh? Lo ideal es Mecánico y confundirnos acá. biológico. Claro, mecánico y biológico, perfecto. Sí. ¿Y en qué se diferencian? ¿Por qué digo que uno es biológico y por qué digo que otro es mecánico? En el biológico hay lo de ser hospedero intermediario definitivo, mientras que en el mecánico solo a ver, se transporta el agente, por así decirlo. Sí, claro, se transporta, pero no desarrolla ningún tipo de ciclo biológico dentro de este parásito. Y hay que tener en cuenta esto también. En el hospedero, volvamos a vector biológico. ¿Ok? En este vector biológico sí va a existir un desarrollo de su ciclo biológico per se dentro de este parásito. O sea, se va a desarrollar ciertos estadios y demás. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Y en el caso del mecánico, del vector mecánico, no se va a desarrollar el ciclo biológico del parásito. Solo lo va a transportar como antenitas, patas, qué sé yo, pero lo va a transportar. ¿No? Y es por eso que pongo acá, que es muy importante, ¿no? Los vectores mecánicos, que pueden ser las cucarachas y las moscas. Bien, bien, perfecto, lo has dicho bien. Cuando hablamos de vector biológico, ojo que sí les pueden preguntar, siempre tienen que tener en cuenta a la malaria. La malaria. O sea, lo vamos a ver más adelante, pero les pueden preguntar porque, por ejemplo, en métodos diagnósticos les pueden decir, ¿para qué sirve el método de Graham? ¿Qué diagnóstico, o sea, qué diagnóstico parasitológico hace el método de Graham? Y ustedes no pueden saberlo, pero sí lo vieron. O sea, Enterobius, ¿no? Enterobius vermicularis. Entonces, eh, cuando uno habla de vector biológico, siempre se tienen que acordar de malaria. ¿Por qué? Porque su vector, el vector que transmite la malaria, que transmite el plasmodium, es un clásico ejemplo de vector biológico, ¿ok? De vector biológico, que es el anófeles. En cualquier especie, anófeles se llama. ¿Ok? Ténganlo en cuenta esto. Nada más. Sí les pueden preguntar. Ah, claro, y también lo que ya les mencioné, ¿no? Del método diagnóstico, sí me vino en mi examen, ¿no?
¿Qué parásito diagnostica el método de Graham? Y pues ustedes pueden poner, dependiendo qué clave hay, ¿no? Oxiuros, que es lo mismo, Enterobius vermicularis, pero eso se ve en la segunda unidad. No sé si me dejo entender. Plasmodium y Enterobius se ven en la segunda unidad todavía, pero les pueden preguntar como las cosas básicas de eso, porque lo dijeron en clase. ¿Ok? ¿Hasta ahí va todo bien? Chicos. Todo bien con respecto a Sí, esto, ¿no? Genial, listo. Me alegro, entonces. Bueno, como vemos ahí, ¿no? O sea, quistes maduros, el trofozoito, vienen a hacer los diagnósticos y el infectivo, el quiste maduro o sea, el tetranucleado, ¿ok? Mecanismos de transmisión, ¿ok? Acá les he puesto 3 ejemplos, ¿no? En principio tenemos el ano, suelo, mano, boca, el ano, mano, alimento, boca, y el ano, suelo, vector mecánico, alimento, boca. Porque recordemos que este parásito tiene también un vector mecánico, moscas, cucarachas, etcétera, que pueden infectar los alimentos en principio, ¿ok? Y si uno no tiene una buena higiene como tal, es probable que si tiene esta parasitosis pueda contagiar a otras personas, pues, ¿no? Si esta persona, por ejemplo, le cocina a otros chicos, otras chicas, pues los va a contagiar si no tiene buena higiene. Es importante tener eso, no solo la buena higiene, sino también los alimentos. Es importante lavarlos. De esta forma podemos prevenirlo. Hervir bien el agua, cocinar bien los alimentos, puede evitar que nosotros nos parasitemos, ¿no? De esta entamoeba histolítica, que como vimos, histo viene de tejidos y lítica viene de destruir, destruye nuestros tejidos, por eso no hay que tomarlo a la ligera. ¿Ok? Y como vemos ahí, pues, ¿no? 2 imágenes. ¿Cómo sería un mecanismo de transmisión? Aparte de, obviamente, los alimentos contaminados, ¿no? No sé si alguien quiera participar. Obviamente expulsamos los quistes tetranucleados por la boca, perdón, por el ano, pues, ¿no? Por las heces. Entonces, la misma geofagia, ¿no? Comer tierra. Si uno defeca en el suelo, como vemos acá, otra persona puede jugar con el suelo, sea un niño, un padre o un chico, qué sé yo, juega en el suelo, se contagia y si no tiene buena higiene, se lo traga. Sin querer a veces, ¿no? Pero se lo puede tragar. La misma geofagia, ¿ok? Y también otros datos de coprofagia, consumo de heces, y el fecalismo, ¿no? De no tener buena higiene al momento de terminar de defecar, por ejemplo, ¿no? No lavado de manos, no esterilizaciones de manos, entre otros. Y empezamos con la mebiasis. Este es un punto bastante importante que quiero que lo tengan en cuenta, ¿ok? Porque, como ven, es prevalente. En principio es prevalente porque tiene, o sea, lo tiene el 12% de la población mundial. Y su periodo de incubación no es que sea lento, o sea, es en una semana, 10 días a lo mucho. Y hay incluso algunos reportes que dicen que dura menos, como puede durar más, de 2 días a 3 meses, por ejemplo, el periodo de incubación. Es por eso que nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Puede ser o muy veloz o muy lento o término medio. ¿Ok? Y pues, como les mencioné, va a tener un efecto intestinal y extraintestinal cuando va invadiendo mediante los vasos sanguíneos. ¿Ok? El intestinal, más que nada, se va a referir a los síntomas o los daños histológicos que tiene en el intestino. Pues, ¿no? Diego, en el intestino, pues obviamente, ¿no? Porque es solo intestinal. La colitis amebiana, inflamación del colon, pues, ¿no? El ameboma, que les he puesto acá en negrita porque es importante que lo conozcan y que no lo confundan, por ejemplo, con el amebostoma de Naegleria, ¿no? O el amebaporo, que también lo vamos a ver. El ameboma viene a ser una formación granulomatosa producido por la inflamación, la infección que producen las amebas. ¿Ok? Que producen las amebas. Les hago un recordatorio, porque a mí también me vino en el examen. Amebostoma es otro término que lo vimos en la semana 3, que pertenecía a Naegleria, ¿ok?
que amebostoma viene de comer, no viene de boca. O sea, de esta ameba de vida libre, Naegleria fowleri, el amebostoma viene a ser la boca con la que ingiere o se come a nuestras células nerviosas. ¿Ok? Lo estoy diciendo de la forma más simple posible. Me gustaría incluso que lo anoten. ¿Ok? Amebostoma viene a ser la boca con la que Naegleria se come nuestras células nerviosas, porque es un parásito que afecta al sistema nervioso central. Eso ya lo sabemos. El ameboma es producida por la infección de entamoeba histolítica y por tanta infección, por tanta inflamación, eso lo van a entender también después, ¿no? Por tanta inflamación va a formar un tejido granulomatoso y eso se le denomina ameboma. Es un granuloma producido por una ameba, por eso esa combinación de palabras, pues, ¿no? Ameboma, ¿ok? Y esta entamoeba histolítica es también interesante porque va a ejercer su daño de manera peculiar porque lo va a ejercer mediante un amebaporo. Amebaporo, ¿ok? Que este es lo que va a dañar a los tejidos. El amebaporo vienen a ser como que unas enzimas líticas que dañan al tejido, ¿ok? Y que inducen la apoptosis en las células. Por eso es que hace daño a los tejidos. Por eso es que es patógena este parásito. ¿Ok? ¿Han entendido la diferencia entre los tres entonces? ¿Chicos? Sí, está claro. Genial. Sí, porque hay lisis osmótica, pues, ¿no? Porque si rompen o sea, destruyen la célula, rompen su membrana intestinal, perdón. Si rompen la membrana celular, por ejemplo, va a haber un desequilibrio osmótico entre los electrolitos que hay en el extraintestinal con el intracelular, perdón, con el extracelular, y eso puede causar un desequilibrio. Y eso lo van a ver más que nada en su libro de texto en su libro de texto. Y me acuerdo que me lo preguntaron. Por eso no pueden fallar ahí, ¿ah? Ojo, no pueden fallar. Y bueno, como les mencioné, también pueden diseminarse vía sanguínea, ocasionando la amebiasis extraintestinal, que puede producir absceso hepático amebiano, esplénico, cerebral, epiema, pericarditis. Pero acá quiero hacer hincapié en el absceso hepático amebiano, que como vemos ahí, va a formar abscesos, cicatrices en el hígado, ¿ok? Acá también se va a ver. Y pues la misma pericarditis, ¿no? Inflamación del pericardio, ¿ok? El absceso hepático tiene una triada que lo mencionaban cuando yo llevé teoría, que era fiebre, sudoración profusa y leucocitosis, aumento de los leucocitos, porque obviamente es una inflamación, pues, ¿no? Tiene que atraer los leucocitos para poder defenderse. Por eso va a haber leucocitosis, sudoración profusa y fiebre. Esa es la triada del absceso hepático amebiano. ¿Ok? Y finalmente el diagnóstico, que lo vamos a dividir en dos, pues, ¿no? Para el intestinal y la extraintestinal. En principio, los métodos directos y los exámenes adicionales. Directos, obviamente, si lo estamos expulsando por las heces, Diego, entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Pues un diagnóstico coproparasitológico, verlo directamente, Lugol, ¿no? Para que se puedan fijar y podamos verlo, por ejemplo. Y luego los exámenes adicionales, ¿no? Por ejemplo, la colonoscopía y la rectosigmoidoscopía, que son otras dos opciones que podemos tener. La rectosigmoidoscopía para poder confirmar el daño, ¿no? Porque recordemos de que esta entamoeba histolítica daña los tejidos. Y si daña los tejidos, tenemos que demostrar ese daño a los tejidos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mediante una regmosigmoidoscopía, ¿no? Y luego tenemos la amebiasis extraintestinal, que lo dividí en indirectos y también en imagenología. Los indirectos clásicos, pues, ¿no? De ELISA o el IFI, o inmunofluorescencia indirecta. Y la imagenología, que, pues, placa radiográfica, ultrasonido y tomografía axial computarizada, o la famosa TAC. ¿Ok? Y ahora yo les pregunto, ¿qué muestras puedo pedir para yo diagnosticar este parásito? La amebiasis, tanto intestinal como extraintestinal. ¿Qué muestras puedo pedir, chicos?
¿Heces? Heces, claro. Yo lo voto por las heces, Diego. Entonces, si voy a hacer un examen coproparasitológico, obviamente tengo que pedir tengo que pedir muestra de heces. Perfecto. Sí. Otra que puedo pedir, chicos. Recuerden que hay daño intestinal, hay daño en los tejidos del intestino. ¿Cómo se llama esa muestra que nosotros sacamos de los tejidos? ¿Me acuerdan? La famosa biopsia, chicos. Biopsia intestinal. También la podemos pedir acá. ¿Ok? Y como esa mebiasis extraintestinal, podemos pedir suero, podemos pedir sangre y demás. ¿Ok? Pero no se utiliza mucho. Más se utiliza el examen coproparasitológico. ¿Ok? Ya. Y también les hago otra pregunta, que viene a ser ¿cómo puedo prevenir la mebiasis? ¿Cómo prevengo la mebiasis? Si ya sé su ciclo biológico, ya sé cómo nos contagiamos, ¿cómo la puedo prevenir? También vienen preguntas en el examen tipo formas de prevención. Y más que nada, en mi caso, yo usaba, o sea, yo no me la memorizaba como tal los métodos de prevención, las formas de prevención, porque trataba de entender al completo lo que es el ciclo biológico. Si yo tengo claro el ciclo biológico, sé cómo una persona se puede contagiar, sé qué cosa bota por sus heces, por ejemplo, ¿no? Y en base a eso uno puede razonar. Diego, si yo boto el estadio infectivo por mis heces, entonces, ¿cómo prevengo yo que ese estadio infectivo llegue a contagiar por la boca vía oral a otra persona? Pues controlar un buen saneamiento, tener un buen saneamiento, una buena higiene de manos, no practicar la coprofagia, no practicar la geofagia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Diego, esos quistes, mediante el viento y demás, o mediante las manipulaciones con las manos, pueden llegar a superficies, pueden llegar a los alimentos, a la comida, ¿no? Al agua. Entonces, ¿qué debo hacer? Hervir bien el agua. ¿Qué debo hacer? Cocinar bien los alimentos, no comer crudo, etcétera, ¿no? Ustedes, sabiendo el ciclo biológico, y eso es lo que quiero para ustedes, ¿no? Que puedan razonar, tener un pensamiento crítico para poder reconocer cuáles son los métodos preventivos para cada uno de los parásitos, no solo aplica para este, ¿ok? A ver, listo. Antes de pasar a Entamoeba coli, ¿alguien tiene alguna pregunta por Entamoeba histolítica? Es la más importante y la más preguntada. Por eso les pregunto, ¿no? Es la más preguntada en el examen. ¿Nadie tiene preguntas, chicos? ¿Listo? Ya el resto, en este caso, la Entamoeba coli, también es importante conocerla, ¿no? En principio porque morfológicamente va a ser parecida a la Entamoeba histolítica, ¿ok? A ver, voy a hacer zoom. En este caso, ¿no? El trofozoito, lo mismo de siempre, forma proliferativa móvil, que come, por ejemplo, ¿no? Cada vez que escuchen trofozoito, asócienlo a esto, forma proliferativa y móvil, ¿ok? Un núcleo grande, ¿no? Todo este es el núcleo, un cariosoma excéntrico, ¿ok? Y pseudópodos anchos, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos el quiste, que en este caso puede presentar, o sea, va a presentar en su forma madura hasta 8 núcleos, ¿ok? Ya no es tetranucleado como en Tamueva histolítica, va a tener 8 núcleos, ¿ok? Y sus cuerpos cromatoidales van a tener aspecto de astilla, ¿ok? Puntiagudos. Y y esta es la forma diferencial para, valga la redundancia, diferenciarlo con entamoeba histolítica. Porque entamoeba histolítica, en su forma quística, tiene los cuerpos cromatoidales en forma de barra, mientras que los cuerpos cromatoidales en la forma quística de entamoeba coli van a ser con aspecto de astillas, van a ser puntiagudas. ¿Ok? Y obviamente los 8 núcleos. Son bastantes núcleos, que también van a
sufrir un proceso de maduración, ¿no? A través del tracto gastrointestinal, donde se van a seguir multiplicando los núcleos, y este quiste con 8 núcleos va a ser expulsado por las heces. ¿Ok? Y acá les he puesto un dato también, porque es patógena solo en inmunodeprimidos. ¿Y a quién me refiero por inmunodeprimidos, Diego? Pacientes VIH positivos, pacientes con SIDA, más que nada, en etapa SIDA, ¿no? Pacientes que tienen malnutrición, sea desnutrición o sobrenutrición, ¿no? Igual, son inmunodeprimidos porque, por ejemplo, por un lado no tiene defensas y por el otro lado vive en un estado inflamatorio crónico, ¿no? Por sobrenutrición. Otro caso, por ejemplo, las mismas enfermedades, ¿no? Que son autoinmunes, el lupus, eh, el mismo cáncer también puede inmunodeprimir al paciente, ¿no? Y en estos pacientes sí puede ser patógena, ¿ok? Y pues el ciclo biológico, en este caso, igualmente, el hospedero definitivo es el ser humano, y el infectivo viene a ser el quiste, con 8 núcleos también, no se olviden. Y el diagnóstico, el quiste con el trofozoito, ¿ok? Como vemos acá, no sé si se ve. Quistes y trofozoitos salen por las heces, diagnóstico e infectivo, y ya. Ya, y esta imagen quiero que la tengan presente, ¿por qué? Porque lo mismo se va a repetir en Entamoeba coli, en otra especie de Entamoeba, de Polecki, también en Dolimax nana, que lo vamos a ver, y en Iodamoeba butchley, ¿no? O sea, de acá no vamos a ver más ciclo biológico, así que se pueden librar de eso, ¿ok? Pero quiero que lo tengan presente, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos contagiamos? Si lo sacamos por las heces, si el estadio infectivo sale por las heces, ¿cómo nos podemos contagiar, chicos? Ya ver, ustedes díganme, ¿ustedes mismos son? Fecalismo. Fecalismo, perfecto, sí. ¿Qué otra forma? ¿Qué otra forma? Fecalismo es una, perfecto. Hay bastantes. ¿Nadie, nadie? Bien, Flavio, ¿ah? Bien, bien. ¿Nadie, nadie? Chicos, ¿están ahí? Lo mismo que el anterior, ¿no? Alimentos contaminados, carnivorismo, ¿no? De carne mal cocida, el mismo fecalismo que dijo Flavio, bien, geofagia, coprofagia, todo eso sí nos pueden intoxicar de esta ameba, pues, ¿no? Sí la podemos eh, adquirir, sí nos podemos infectar. Pero obviamente todas estas formas, o por ejemplo los alimentos y el agua contaminada, tienen que tener los quistes maduros, porque estos son los estadios infectivos. ¿Ok? Listo. Y bueno, acá es lo importante también, porque yo puse clínica y entre signos de interrogación, porque en inmunocompetentes no va a hacer nada. O sea, el sistema inmune competente, fuerte, capaz de hacerle frente a numerosos patógenos, simplemente lo va a dejar de lado, le va a decir, tú no te metas acá, yo soy el alfa, ¿no? El alfa, por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando están inmunocomprometidos? Va a haber cuadros diarreicos. Y recordemos, ¿no? Que los cuadros diarreicos, al momento de uno expulsar bastante estas heces diarreicas, está perdiendo agua. Y si pierde agua, hay deshidratación en el ser humano. Hay deshidratación en la persona. Y si pierde aguas y si tiene deshidratación, baja la volemia y puede sufrir shock hipovolémico, puede fallecer. ¿Ok? Por eso es importante conocerlo. Cada vez que escuchen cuadros diarreicos, asocienlo a pérdida de agua. Si pierdes agua, incluso pierdes peso, ¿no? Te da anorexia, como vemos ahí, ¿no? Y como es un proceso inflamatorio, pues hay dolor, porque el colon está inervado, pues, ¿no? Hay dolor abdominal, hay flatulencia, tenesmo, que son las ganas de querer defecar sin tener nada, ¿ok?
Eso es tenesmo, ojo con eso. Las náuseas, la anorexia y la pérdida de peso. Como vemos ahí, la inflamación, ¿no? De la mucosa colónica. De todo eso es el colon. Todo eso es el colon. Ascendente, transversos, descendente, recto, ya ustedes lo conocen, pues, ¿no? Y pues la misma anorexia, ¿no? Por pérdida constante de agua, pues, ¿no? Que le puede llevar al paciente. Y si está inmunocomprometido, pues esto puede ser fatal, como les dije, ¿ok? Y el diagnóstico que, como les dije, es más de lo mismo, ¿ok? ¿Cómo prevengo su infección? O sea, si ya conozco el ciclo biológico, ya conozco cómo este parásito se comporta, ¿no? En el medio, cómo se comporta dentro de un ser humano, cómo nosotros lo expulsamos, yo puedo conocer cómo la puedo prevenir, puedo idear formas para poder prevenir, ¿no? Y eso es en lo que se basa la parasitología, esa es una función de la parasitología y eso lo vimos en la primera semana. ¿No? Las funciones de la parasitología y entre ellas están idear planes de acción para prevenir parasitosis, ¿no? Y pues la clásica, pues, ¿no? Al estar hablando de amebas intestinales que las expulsamos por las heces, pues hablamos de no fecalismo, no practicar la geofagia, etcétera, 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 ¿no? Y métodos indirectos, en este caso los métodos de concentración, que recuerden que era más que nada diluirlo, ¿no? O sea, en una gasa, diluir la muestra combinada con solución salina, así numerosas veces, dejarlo reposar media hora, numerosas veces, hasta tener un método, una solución concentrada, ¿no? Y eso observarlo bajo el microscopio. Y luego colorearla, obviamente, con tricrómica, hematoxilina férrica, etcétera. Bueno, ahora empezamos los parásitos, que en este caso van a ser comensales, el Endolimax nana. ¿Ok? El Endolimax nana es netamente comensal, no se olviden de eso. ¿Ok? Y lo mismo de siempre, en este caso va a tener un núcleo grande e irregular. ¿Ok? No va a tener una forma como tal. Y va a aparecer una mancha, como dice acá. ¿No? Y pues finalmente este también va a tener un quiste tetranucleado. Pero ¿cuál es la diferencia con entamoeba histolítica? No tiene barras cromatoidales, chicos. No tiene barras. 1, 2, 3, 4. ¿Tiene barras cromatoidales? No. Entonces, es Endolimax nana. ¿Tiene barras cromatoidales en forma de barras? Sí. Pues entonces es entamoeba histolítica. ¿Ok? Esto es importante que lo sepan. No tiene barras cromatoidales. ¿Este tetranucleado? Sí, pero no tiene barras cromatoidales. Entonces es Endolimax nana. ¿Ok? Eso es un datito para que lo tengan en su práctica, que seguramente le pueden poner, ¿no? En los microscopios. No sé si ya estén llevando. Pero sí, seguro que sí. Seguro que sí. Y pues, como les dije, ¿no? Va a tener una relación de comensalismo con el ser humano. Van a ser este parásito va a ser comensal, no va a ejercer patogenia. ¿Ok? Ahí lo dejamos. No ejerce patogenia por sí solo. Y pues va a tener en principio, el mismo ciclo biológico que en Entamoeba coli, recordemos, ¿no? Y pues el diagnóstico pues se divide lo mismo, ¿no? Coproparasitológicos y los métodos de concentración, ¿no? Y la prevención también radica en lo mismo, pues, ¿no? En eh, no practicar la coprofagia, no practicar la geofagia, tener buena higiene de manos, etcétera. ¿Ok? Y es así como lo podemos ver. Ok, a ver, lo voy a hacer un toque. Y es así como lo podemos ver. 1, 2, 3, 4. Y no tiene barras cromatoidales. Este es el Endolimax nana, en su forma quística. Es mejor verlo en su forma quística porque, a ver, lo voy a poner. Porque en su forma de trofozoito como que puede confundirnos, ¿no? Y seguramente les van a poner como forma quística en sus láminas. Listo. Iodamoeba butzli, ¿ok? Que también es otro parásito comensal, también es otra ameba comensal, ¿ok? Que como vemos acá, voy a hacerle zoom, va a tener un núcleo grande e irregular también como una mancha.
En este caso va a ser más pequeño. No va a ser redonda como los otros, va a ser una forma ovalada, ¿no? Ameboidea. Y va a tener un núcleo grande, que va a parecer como una vacuolita, ¿no? Una vacuolita. Que es más que nada una vacuola de colágeno. ¿Ok? El trofozoito. Pero se vuelve su forma quística y esto es lo más fácil. ¿Por qué digo? Porque obviamente tiene su núcleo, un núcleo nomás, y toda esta vacuola se vuelve prácticamente opacadora de todo su citosol, de todo el citoplasma, ¿no? Y esta es una gran vacuola de colágeno. Esto también lo tienen que tener en cuenta para sus prácticas y para los posibles casos clínicos, ¿no? Que les vengan en el examen. Porque me acuerdo que a mí me venían esto, pues, ¿no? Te decía que tenía el paciente y te decía, por ejemplo, ¿no? Usted como médico pidió un examen coproparasitológico y observó una estructura circular con pared quística, que no sé qué, que tiene una vacuola, y ahí tú tienes que ver, tienes que recordar lo que viste en prácticas, lo que viste en la asesoría, lo que viste en tus clases, y poder diferenciarlo. Que más que nada salen por eso, por sus formas, por su morfología. ¿Ok? Entonces, Iodamueva butchley, quiste con vacuola de colágeno. Eso tiene que tenerlo presente. ¿Ok? Y pues lo mismo de siempre, ¿no? Que es también comensal, que no hay que olvidar de esto. Ya, Blastocystis hominis es un caso peculiar, ¿ok? Porque no se sabe si poder catalogarlo como un hongo o como un protozoario. ¿Por qué? Porque presenta una morfología de levadura, que es una forma fúngica, ¿no? Que es, los hongos pueden estar en su forma de levadura o en su forma de moho, ¿no? Pues este Blastocystis hominis tiene forma de levadura y no tiene pseudópodos como, por ejemplo, en Tamueva histolítica, ¿no? Ahora, ¿es un protozoario? ¿Por qué? Porque presenta organelas, presenta retículo de Golgi, presenta mitocondria. O sea, lo característico de un protozoario, ¿no? De ser unicelular, un protozoario, ¿no? Y además de esto es sensible a los antiprotozoarios, a los medicamentos antiprotozoarios. Entonces, ¿cómo lo catalogo, no? Si morfológicamente parece un hongo, pero el resto también parece un protozoario, ¿cómo lo puedo catalogar? Y eso se cataloga actualmente como que no se ha decidido aún, o al menos hasta donde yo lo tengo entendido, no se ha decidido aún cómo denominarlo, o dónde clasificarlo, ¿ok? Pero lo que sí se sabe es que es unicelular, ¿ok? Que es un anaerobio estricto, o sea que va a vivir sin oxígeno y que por lo tanto es sensible al oxígeno. Claro, si le das a una persona, si le das a un ser anaerobio, o sea, que vive sin oxígeno, que tiene que vivir sin oxígeno, obviamente le va a dañar que le des oxígeno. Pues no. Y a cambios de la tonicidad del entorno, ¿no? Que más que nada hace referencia al equilibrio electrolítico, pues, ¿no? Del entorno, ¿no? Iones positivos, negativos. Y va a tener estas 5 formas, ¿ok? La forma quística, la vacuolar, la mitótica, la granular y la ameboide. ¿Ok? La forma quística es más que nada como que un concentrado, ¿no? Que se va a ver también una forma ahí quística. La vacuolar es muy importante, y les voy a decir por qué también después, que tiene una gran vacuola y tiene sus núcleos excéntricos. No están en el centro, están apretados hacia la pared, ¿ok? Hacia la membrana. Luego tenemos la mitótica, es que es antes de dividirse, ¿no? Como ven acá, se están dividiendo. La granular, que tiene gránulos dentro, obviamente. O sea, son las formas, pero dependiendo del nombre de las formas, usted pues simplemente puede decir cómo son los parásitos. Pues no, si dice granular es porque tiene gránulos, Diego. Si dice ameboides porque forma ameboidea, pues no tiene forma. O si dice mitótica, viene de mitosis, entonces se está dividiendo. ¿No? Pero acá lo importante, lo que tiene que tener en cuenta es la vacuolar. ¿Y por qué la vacuolar? Porque la vacuolar va a ser el estadio diagnóstico. ¿Ok? La vacuolar es el estadio diagnóstico. Como vemos ahí. A ver, lo voy a hacer zoom.
Esta es la vacular, más que nada. Acá está un núcleo, otro núcleo y demás, ¿no? Y esta es la vacular. Una gran vacuola en el citosol, ¿no? Igual acá. A ver, fito. Una gran vacuola roja, ¿no? Y acá están los núcleos excéntricos, ¿ok? Y esa es la forma vacuolar. Y les pueden poner, sí les van a poner. Sí les van a poner en las láminas de las prácticas, ¿ok? Entonces la transmisión se va a dar más que nada porque estos, que son quistes obviamente, la forma vacular y la forma quística van a ser quistes, esos quistes van a estar en la materia fecal, ¿no? Y entonces lo mismo de siempre, ¿no? Fecalismo, alimentos y agua contaminada, nos vamos a contagiar. Y acá es importante que conozcan algo porque va a tener una alta variedad, una gran variedad de reservorios. Entonces, Diego, ¿produce una infección zoonótica? ¿Ustedes qué dicen? Si yo les pregunto, ¿produce una infección zoonótica? ¿Ustedes qué dirían? ¿Y por qué? Obviamente, ¿por qué? Tiene reservorios. ¿Produce una infección zoonótica? Chicos, cuando hablamos de enfermedad zoonótica, hablamos de una enfermedad que la podemos encontrar, o que por lo menos la pueden tener unos animales, no la enfermedad, sino el parásito, porque no todos los animales desarrollan la enfermedad, pues, ¿no? A veces son reservorios simplemente y ya. Cuando tienen reservorios y el humano se infecta de esos reservorios, pues hablamos de una enfermedad zoonótica, ¿ok? Entonces sí produce una infección zoonótica. Y pues también les puse un poco de lo que es la epidemiología, que como vemos ahí va a estar presente en el 25% de muestras de parasitosis intestinales. Entonces, Diego, eh, por ejemplo, si una persona está contagiada o está infectada con entamoeba histolítica, puede tener también blastocystis hominis y si tiene entamoeba coli, puede tener blastocystis hominis también, sí, ¿no? Y es más común, más prevalente en países en vías de desarrollo porque no está tan practicado, tan influenciado o tan promovido, es la palabra correcta, el buen saneamiento, la buena higiene, etcétera. Y acá es importante, ¿no? Conocer que afecta a los inmunodeprimidos, especialmente en los VIH positivos, ¿no? Y también va a depender del subtipo que también está en investigación. Algunos dicen que unos subtipos son más patógenos que otros, etcétera. La clínica, ¿ok? Que en inmunocompetentes, pues va a ser autolimitado e inespecífico. ¿Por qué? Porque solo nos puede dar dolor, ¿ok? O nos puede dar diarrea, nos puede dar vómitos, como no nos puede dar nada, ¿ok? Como no nos puede dar nada. Y por otro lado tenemos en los inmunocomprometidos, donde ahí sí va a ser mayor daño, va a haber diarrea crónica, compromiso, estado general, ¿no? Porque si hay diarrea crónica se pierde agua, si pierde agua pierde peso, si pierde peso, si pierde volumen sanguíneo, ¿no? Va a haber shock hipovolémico y finalmente la muerte, pues, ¿no? Obviamente del paciente, que es obviamente muerte que puede tener si es que no se trata, si es que no se trata, pues, ¿no? Por eso no se le debe tener o no se le debe ver de manera simple a los parásitos intestinales, ¿no? Porque pueden producir la muerte de esta forma. Y como vemos ahí, ¿no? En este caso ¿qué forma es? La forma mitótica, pues, ¿no, Diego? ¿Por qué? Porque están por dividirse, ¿no? Están por dividirse. A ver, se para saliendo, ya. Y en este caso, ¿qué forma puede ser? La forma quística, pues, ¿no, Diego? No hay vacuolas, no hay vacuola gigante, pero sí encontramos una pared quística y le da una forma. Y por otro lado tenemos, esta ya viene a ser la forma vacular, pues, ¿no? Esta es la gran vacuola que hay, y acá hay un núcleo, acá hay otro, acá hay otro y acá hay otro. ¿No? Vemos que lo podemos encontrar de numerosas formas, pero para confirmar el diagnóstico, siempre hablamos de la forma vacuolar de blastocystis hominis. ¿Ok? Ya. Pasamos a ciliados intestinales, pero antes quiero preguntarles, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien con las amebas intestinales, chicos?
Sí viene en el examen, especialmente lo que les dije, ¿no? De la diferencia de ameboporo, amebaporo, amebostoma y ameboma, para que no les confundan, ¿no? Pero hasta ahí va todo bien, chicos. O sea, a ver, Flavio, dime. Este, en Tamuego Coli mencionó que tú lo podías tener por comer carnes mal cocinadas, ¿verdad? Ya, Entonces, solo quería preguntar si en estas carnes, ¿cómo lo encontraríamos? ¿En quiste o en trocito? en quiste, en quiste. Porque esas carnes ya obviamente ya vienen de una, o sea, están contaminadas por las heces de una persona que tiene mala higiene, ¿no? Y si ejemplo, ¿no? Una persona termina de hacer sus necesidades, pero no se lava las manos después y está contagiada de Entamoeba coli, pero esa persona tiene que cocinar porque es el chef principal de un restaurante. Cocina, infecta los alimentos y deja los quistes que ha eliminado en sus heces, ¿no? Los quistes, que tienen 8 núcleos, ¿ok? En el caso de Entamoeba coli, porque tú me dices, ¿no? Y si deja los quistes, esos quistes en una carne los puede combinar, los puede consumir, ¿no? Pero también estos quistes los podemos encontrar, y más que nada también trofozoitos, pero en menor medida, los podemos encontrar en las carnes mal cocidas, ¿ok? De los reservorios. A ver, voy a retroceder ya. Creo que acá se puede. No, acá es. Entamoeba coli. Entamoeba coli. Ya, ya. Más que nada son alimentos contaminados, ¿no? Alimentos contaminados. Si uno, obviamente, está manipulando los alimentos y ha tenido mala higiene antes, al momento de defecar, pues estos quistes pueden destruirse, pueden romperse si es que cocinamos bien los alimentos, eso me refiero, ¿ok? No es que va a venir de hospederos anteriores o reservorios, porque en este caso, Entamoeba coli no tiene reservorios, ¿ok? Cuando hablamos de Entamoeba coli y hablamos de carne mal cocida, cocinar a los alimentos, ya han escuchado seguro, hervir el agua, cocinar alimentos, pues mata a las bacterias, a los patógenos que hay dentro, pues, ¿no? Algunos casos, no siempre, en algunos casos. Por eso, si una persona que es chef, por ejemplo, está cocinando, está manipulando carne de cualquier animal y lo está haciendo después de defecar sin haber lavado, sin haber lavarse, habiendo lavarse las manos, ¿no? Por ejemplo, puede impregnar estos quistes en la carne. Y si no la cocina bien, pues estas yo los puedo comer y me contagio. Con los quistes, pero siempre hablamos de quistes, ¿ok? Como estadio infectivo. No sé si está ahí, o si he respondido bien tu duda o tal vez te he mareado más. Sí, sí lo entendí. Gracias. Ya, genial, genial. Sí, ahí me estaba confundiendo porque los estadios, o más que nada, los reservorios lo encontramos en entamueba histolítica, ¿ok? Monos, perros, cerdos, ¿ok? Pero cuando hablamos de entamueba coli, no tiene reservorios, o por lo menos no están del todo aclarados. Pues no es por eso que tenemos que tener en cuenta esto. ¿Ok? Bien, buena pregunta, chico. Buena pregunta. ¿Alguno tiene alguna otra sobre todas las amebas que hemos visto? Para de alguna vez pasar a ciliados. ¿No? ¿Todo bien? Listo. Pasamos entonces a ciliados. Ciliados viene de cilios, pues obviamente, ¿no? Y este viene a ser un comensal en el colon porcino. Entonces, si es comensal en el colon porcino, ¿quién tiene riesgo de poder contagiarse de ciliados intestinales? ¿Una persona que vive tal vez en la ciudad o una persona que cría cerdos? ¿Quién es quién es la persona en riesgo acá? Por ejemplo, ¿no? Chicos.
una persona que quería hacer. Claro, obviamente. Si es comensal en el colon porcino y este cerdito no tiene esos tratamientos veterinarios, ¿no? Para desparasitarlo, etcétera, pues obviamente esta persona que lo cría va a tener riesgo de tener estas parasitosis por ciliados intestinales, ¿no? Y como vemos ahí va a ser similar, no igual, a a la amebiosis intestinal, pero no va a producir lesiones extraintestinales. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y el clásico ejemplo que tenemos es el Balantidium coli, que también lo van a ver en sus prácticas, ¿ok? Que en este caso vamos a tener que diferenciarlo a los dos estadios, o a este parásito en sí, porque tiene un macro y un micronúcleo. Macro, micronúcleo. Macro, micronúcleo. Macro, micronúcleo. ¿Ok? Igualmente en el quiste. Macro, micronúcleo. Están prácticamente pegados, este chiquito acá. Entonces, taquizoitos, no, perdón, ahí es trofozoitos, ¿ok? Trofozoitos, no se confundan acá. Siempre hablamos en ciliados intestinales también con trofozoitos. Entonces, es la forma proliferativa y móvil, va a tener vacuola alimenticia, ¿no? Con la que va a consumir, va a alimentarse, y contráctil por la que se va a mover, ¿no? Y el citopigio viene a ser, a ver, voy a hacerle zoom. El citopigio viene a ser la estructura por la que este parásito va a, entre comillas, defecar o va a soltar sus desechos, ¿no? Y el peristoma viene a ser como que su boca, ¿no? Para poder, mediante las vacuolas contráctiles, y alimenticias claramente, poder consumir, ¿no? Y por otro lado tenemos los quistes, que también es más de lo mismo. Más que nada acá lo diferenciamos con macro y micronúcleo. Macro y micronúcleo. Ya. Ciclo biológico. Empezamos con que, a ver, voy a hacerle zoom. Empezamos con que en principio el quiste va a ser eliminado por nuestras heces, ¿ok? Y lo mismo de siempre, pues, ¿no, Diego? Estos van a contagiar alimentos, van a contagiar el agua, y esto lo podemos volver a ingerir o lo puede ingerir otra persona y demás. ¿Ok? Entonces, el estadio infectivo y diagnóstico es el quiste. Y como ya mencioné, quienes estaban en riesgo eran las personas que convivían con cerdos parasitados, pues, ¿no? Tienen que estar parasitados o que no o pues, cerdos que no llevan un control parasitológico, pues, ¿no? Y entonces, ¿cómo prevenimos la infección, Diego? En este caso, si es una persona que vive o que cría cerdos, ¿no? Viene a ser que esta persona someta al animalito a un tratamiento parasitológico, ¿no? Para poder prevenir esta infección, para que se prevenga, para que se prevea, ¿no? Que se siga transmitiendo, ¿ok? También controlar o no tener fecalismo, no practicar la geofagia y lo mismo de siempre, ¿no? Porque ya sé el ciclo biológico, ya puedo deducir. Y la clínica, ¿ok? Que también es muy variable porque puede tener diarreas con o sin moco, ¿no? Pero en la mayoría de casos son sanguinolentas, van a tener sangre, ¿ok? En sus diarreas. Y pues obviamente si tiene diarreas pierde agua y va a tener anorexia. Bueno, también se va a acompañar con náuseas, vómitos, cefalea. El tenesmo, que como les dije, la, es las ganas de querer defecar sin tener nada y eso le lleva al pujo, perdón. Y las mismas úlceras, ¿no? Que son daños en la mucosa, ¿no? Más que nada del colon. Dolor y demás. Deshidratación por la diarrea, como vemos acá, y complicaciones por perforaciones, colitis fulminante, que viene a ser esto. Esta es la colitis fulminante. Ya. Ya. La patología. La patología es importante también que lo conozcan porque es la forma en la que este Balantidium coli va a generar daño, ¿no? Y como vemos acá, este Balantidium va a generar úlceras, ¿no? Especialmente en la mucosa y en la submucosa, ¿no? Del tejido.
del tejido. Y estas úlceras pues van a tener, se van a llenar de pus, etcétera. Y este va a ser el mecanismo patológico, ¿no? Se van a desenquistar en el intestino y se convierten en trofozoitos. A ver, creo que acá está. No, no está, ya. No. Se desenquista y se convierte en trofozoitos y son esos trofozoitos que se ponen en contacto, se agrupan y empiezan su acción lítica, ¿no? A nivel de la mucosa y la submucosa. Y esta acción lítica conlleva la ulceración principalmente por acción de la hialuronidasa, que viene a ser una enzima que eh, hidroliza, que rompe el ácido hialurónico propio del tejido de este intestino, ¿no? Y es así como daña la arquitectura normal de este intestino y trae consigo las úlceras y los problemas que ya mencionamos antes, pues, ¿no? Y finalmente el diagnóstico, que también más que nada va a ser obviamente coproparasitológico. Diego, si yo le estoy expulsando por las heces, pues, ¿no? Y este coproparasitológico no solo puedo ver directamente así mediante un raspado en una lámina y tal, también puedo tener método de concentración y lo vamos a ver tal cual, como mencioné antes, con su micro y su macronúcleo. ¿Ok? Micronúcleo. ¿Ok? Entonces con coloración de hematoxilina y eosina y así se puede ver con examen directo Lugol. ¿Ok? Y pues ojo con esto también, porque esta enfermedad va a ser compatible o va a ser similar a la mebiosis intestinal, por ejemplo. ¿No? Si hay una persona que que desarrolla los síntomas de mebiosis intestinal y no extraintestinal, porque recordemos que los ciliados no desarrollan síntomas extraintestinales, se puede confundir, ¿no? Y puede diagnosticarlo como amebiosis intestinal de frente sin antes ver un examen coproparasitológico directo, porque eso es lo ideal, ¿no? Para poder darle el mejor tratamiento al paciente. También tenemos la disentería basilar y la colitis ulcerativa, que no es producida por una infección, pues, ¿no? Y finalmente también, cómo preveo yo su infección? Si yo lo encuentro en los cerditos, pues obviamente tengo que desparasitarlos. Si es que yo estoy criando cerdos, obviamente si es que yo lo boto por las heces, pues tengo que tener buena higiene de manos, tengo que tener buena higiene del entorno, ¿ok? Cocinar bien los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, eso vendría a ser todo por ciliados y amebas intestinales. No sé si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta con respecto a este tema. Lo traté de hacer lo más comprensible posible. Lo más comprensible posible, chicos. Es lo ideal, ¿no? Que uno logre entender los temas de esta forma, ¿no? Y ya obviamente uno con la teoría se enriquece de más conocimiento o leyendo su libro también, pues, ¿no? Va viendo. Lo importante es lo que yo les dije, ¿no? Y para profundizar un poco más está el libro de texto. El libro de texto, el botero, ¿no? Ahora es el botero, si no me equivoco. Antes era el becerril, por ejemplo. Entonces, ¿no tienen ninguna duda, chicos? Todo ha quedado súper claro. Está claro. Todo claro, perfecto. Jimena, Flavio, Víctor, Natalie, Brenda, todo claro entonces, ¿no? Por mi parte Todo también todo claro. claro. Genial, chicos. Entonces, voy a dejar de compartir y les voy a pasar el post-test. Es importante que tengan el post-test, ¿ok, chicos? Porque es parte de su, de su asistencia. Perdón, se me había ido la palabra. Ok. Animen a sus compañeros también a asistir. O sea, la idea de las asesorías es que nosotros les podemos ayudar. En lo que podamos, nosotros les podemos ayudar. Pues, ¿no? ¿Y qué tal les está yendo en las prácticas, chicos? Coméntenme, ¿quién es su profesor? A ver, voy a dejar de grabar ya. Muchas gracias. En principio, muchas gracias a todos.